El aire en el despacho del abogado hace 5 años estaba denso con el aroma a papel viejo y el tipo de dolor que se había almidonado en la ropa de luto. Yo tenía 28 años y escuchaba cómo mi primo Leo heredaba el mundo entero de mi abuela, la casa, su contenido, la cartera de inversiones de 6 cifras, mientras que a mí me legaban un único y deslucido guardapelo de plata. Más tarde, en la tensa reunión en la casa que ahora era suya, me deslicé a la cocina en busca de un momento de tranquilidad, solo para quedarme helada al oír la voz de mi tía Carol que llegaba a través de la puerta entreabierta. Estaba hablando con una prima, su tono ligero y práctico. Es lo mejor, dijo con un encogimiento de hombros que casi pude oír. Mantiene la herencia en la línea de sangre. Siguió una pausa breve y despectiva. Ya sabes, los niños adoptados en realidad no heredan. Esa única frase no fue un ataque, fue una clasificación. Fue la piedra de Rosetta para toda una vida, sintiéndome como una nota al pie en mi propia familia, una confirmación fría y casual de que el amor que recibí siempre había sido condicional, y la línea que nunca podría cruzar era la que estaba trazada con sangre. Antes de continuar la historia, por favor suscríbete. Necesito llegar a 1000 suscriptores para poder traerte historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. La crueldad de esa única frase en la cocina no fue que fuera una herida nueva, sino que fue un diagnóstico para una enfermedad que había sentido toda mi vida. Fue la llave que abrió una biblioteca de recuerdos, reproyectándolos bajo una luz dura y esclarecedora, y de repente, docenas de momentos inconexos, pequeños desprecios y encuentros incómodos que había ignorado o internalizado como un fallo propio, encajaron en un patrón coherente y sofocante. La lectura del testamento no fue el comienzo de la historia, fue solo el momento en que el tema se volvió imposible de ignorar, porque la tía Carol había estado subrayando mi otredad durante décadas, siempre con una sonrisa que me hacía cuestionar mi propia sensibilidad. Estaba en las presentaciones, una fórmula implacable e inmutable desplegada en cada reunión festiva, picnic de la iglesia o encuentro casual en una tienda. Este es mi sobrino Leo, decía, su mano descansando con orgullo en su hombro como si presentara un premio. Luego su mirada se desviaba hacia mí, su sonrisa tensándose una fracción en las comisuras. Y esta es la hija adoptada de mi hermana, Clara. Nunca, ni una sola vez, fue simplemente mi sobrina. Ese simple título familiar era un privilegio que no me había ganado por nacimiento, un club para el cual carecía de la tarjeta de membresía genética. Ese prefijo de 3 palabras era mi subtítulo permanente, un recordatorio constante para todos, incluyéndome a mí, de que yo era un apéndice en el árbol genealógico, una nota al pie en la línea de sangre. Este patrón de distinción se incrustó profundamente en los rituales familiares más preciados, como la Navidad. Recuerdo vívidamente el año en que tenía 14 años. Leo, de 15, desenvolvió una PlayStation completamente nueva, la que había estado mencionando durante meses. Mi regalo de la tía Carol ese año fue un set de baño con aroma a lavanda en una caja preempaquetada con una cinta morada genérica. No fue el costo lo que dolió, fue la profunda desconsideración. El regalo de Leo decía: te escucho, conozco tus deseos. El mío simplemente decía: eres una mujer de cierta edad, y este es un artículo socialmente aceptable para esa categoría. Incluso sus cumplidos estaban afilados con la misma distinción aguda. A menudo miraba a mis padres, su propia hermana y su cuñado, y decía con un suspiro teatral y sufrido: ustedes dos son unos santos por lo que hicieron. Luego se volvía hacia mí,
Me pellizcaba la mejilla con demasiada fuerza y añadía, tuviste tanta suerte de encontrarlos. ¡Qué salvadores! Ella creía que los estaba elogiando, pero lo que sentía en lo más profundo de mis huesos era un refuerzo constante de mi estatus como proyecto, un caso de caridad. No era su hija, era un afortunado rescate. La palabra salvadores implicaba que yo era algo que necesitaba ser salvado, que mi existencia comenzaba con un déficit que ellos habían llenado generosamente. Borraba el amor simple e incondicional que sentía de ellos y reformulaba a toda nuestra familia no como una unidad de amor, sino como una transacción benévola. Ella nunca me vio como una niña que era amada. Yo era, y siempre sería, la afortunada, la forastera traída del frío, eternamente, en deuda con la línea de sangre que se había dignado a cobijarme. Esta doctrina de la línea de sangre no solo se hablaba, era una moneda, un activo tangible con un claro valor monetario que se invertía exclusivamente en Leo. La brecha financiera en nuestra familia era un abismo, cavado profundo y ancho por el talonario de mis abuelos bajo la cuidadosa guía de la tía Carol. Comenzó, como la mayoría de las cosas, con un hito para Leo. En su 16º cumpleaños, un reluciente sedán azul apareció en la entrada, con un enorme lazo rojo torpemente sujeto al capó. Carol organizó una gran ceremonia, haciendo oscilar las llaves frente a él en una cena familiar y anunciando: Mamá y papá querían asegurarse de que tuvieras un comienzo adecuado en la vida. Leo, por supuesto, estaba exultante. 2 años después, cuando cumplí 16, mi comienzo adecuado fue un pase de autobús y un sermón de Carol sobre las virtudes de un trabajo a tiempo parcial. Pasé 2 veranos sirviendo helados y ahorrando cada dólar para un cacharro oxidado de 10 años que olía perpetuamente a calcetines húmedos. Cuando se lo mostré con orgullo, me dio una palmadita en el brazo y dijo: ¿Ves? Significa más cuando te lo ganas tú misma, forja el carácter, una declaración que hábilmente enmarcaba mi necesidad como una virtud y el privilegio de Leo como un derecho. La disparidad solo se profundizó cuando llegó la universidad. Pasé meses enterrada en solicitudes de becas, escribiendo ensayos hasta que me dolían los dedos, con mi futuro pendiendo de los caprichos de los comités de admisión y los funcionarios de ayuda financiera. El mayor estrés de Leo era qué plan de comidas elegir. Recuerdo la tarde de domingo en que Carol anunció, con inmenso orgullo, que mis abuelos habían establecido un fideicomiso para cubrir los 4 años de matrícula y gastos de manutención de Leo en la universidad estatal. Es el deber de una familia invertir en su futuro, declaró, mirando alrededor de la habitación en busca de aprobación. Unos meses después, cuando recibí mi carta de aceptación en una universidad más prestigiosa, junto con una beca significativa que aún dejaba una brecha abrumadora por cubrir con préstamos, el tono de Carol fue diferente. Bueno, vaya que eres ambiciosa, dijo con una sonrisa delgada en los labios. Qué bueno que seas tan lista. Esos préstamos serán una gran responsabilidad. Lo dijo con orgullo, como si mi deuda fuera un testimonio de mi otredad. Mis logros eran mi propia carga, mientras que el futuro de Leo era una acción de primer nivel en la que la familia estaba feliz de invertir. Era su derecho de nacimiento, un concepto que ella mencionaba con frecuencia: ser apoyado, protegido y financiado. Se esperaba que yo estuviera agradecida por el techo sobre mi cabeza, mientras que él tenía derecho a los cimientos de toda su vida adulta. Mis padres, el eje mismo sobre el que giraba mi mundo, eran pacificadores profesionales. Su amor por mí
fue la única herencia que realmente importó, una fortaleza de aceptación incondicional que contrastaba desafiante con la visión transaccional de la familia de Carol. Ellos eran mi mundo, mis defensores, mis más firmes protectores, pero su estrategia para lidiar con mi tía era una de desvío suave y persistente. Nunca la confrontaban directamente. La confrontación, a sus ojos, era un fracaso, un desgarro en el frágil tejido de la familia que pasaron sus vidas tratando de mantener intacto. Recuerdo tener 12 años y mostrarle con orgullo a mi padre un informe de historia en el que había sacado una puntuación perfecta. En el mismo momento en que Carol se lamentaba en voz alta de cómo Leo era demasiado inteligente para los deberes y que su promedio de C era una señal de un genio aburrido. Mi padre no discutió el punto. Simplemente tomó mi informe, leyó cada palabra y luego, ignorando a Carol por completo, dijo: «Esto es brillante, Clara. Vamos a enmarcarlo para mi despacho». Contrarrestaba el veneno no con un antídoto, sino alejándome de la fuente. Mi madre, su hermana, simplemente absorbía las púas con una sonrisa tensa, cambiando de tema tan suavemente que era casi imperceptible, desviando las conversaciones sobre líneas de sangre hacia el clima o una nueva receta. Operaban bajo la creencia de que su amor era un escudo lo suficientemente fuerte y que la familia, por fracturada que estuviera, era algo que debía preservarse a toda costa. Durante años, yo también lo creí, pero cuando los perdí a ambos por cáncer con 18 meses de diferencia, apenas unos años antes de que se leyera el testamento de mi abuela, no solo perdí a mis padres, perdí mi único escudo. La frágil paz que habían mantenido con tanto cuidado a costa de su propia frustración silenciosa se había ido. Ya no quedaba nadie para cambiar de tema, nadie para llevarme a otra habitación. Me quedé de pie en las ruinas de esa paz, total, y finalmente expuesta al frente frío del juicio sin paliativos de Carol. En el crudo y silencioso vacío de la pérdida que siguió a la muerte de mis padres, finalmente me di permiso para construir una vida en la que no fuera una nota al pie. El impulso de escapar no era solo un deseo, era un imperativo biológico, como una planta que se retuerce hacia un sol lejano. Empaqué 2 maletas, vendí el viejo coche de mi padre y me mudé a 3 estados de distancia, a una ciudad donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. Fue un acto deliberado de autopreservación, una elección consciente de cambiar el peso sofocante de la historia familiar por el aire limpio y anónimo de una metrópolis. Allí conocí a Mark. Era ingeniero de estructuras, un hombre que pensaba en términos de cimientos y muros de carga, y se convirtió en el arquitecto de mi reconstrucción emocional. En una de nuestras primeras citas, después de describir tentativamente una Navidad familiar típica, la PlayStation contra el set de baño, no me ofreció tópicos ni me dijo que estaba siendo sensible. Simplemente escuchó, con el tenedor descansando en su plato, y cuando terminé, dijo con una intensidad tranquila que me sorprendió: «Eso no es una familia, es una jerarquía. Lamento mucho que tuvieras que navegar eso sola». Vio la injusticia de todo ello, simple y llanamente, y en su validación sentí que años de dudas sobre mí misma comenzaban a disolverse. Nunca cuestionó mi dolor, y con él yo era simplemente Clara, no la hija adoptada. Él fue, y es, mi roca, la única persona que ve mi valor como un hecho intrínseco e inquebrantable. Construimos una vida juntos, basada en el respeto mutuo y una ambición tranquila y compartida. Mi carrera se convirtió en mi rebelión silenciosa. Encontré una pasión por la tecnología financiera, por la lógica limpia e irrefutable de los números y los sistemas donde las líneas de sangre eran irrelevantes
y el rendimiento era la única métrica que importaba. Prosperé en un entorno de pura meritocracia. Comencé como analista junior y ascendí, proyecto por proyecto, ascenso por ascenso. Mi éxito fue metódico e innegable. Me convertí en analista senior en una firma importante, gestionando carteras que empequeñecían todo el patrimonio de mi abuela. Compramos una hermosa casa con un pequeño jardín, un símbolo tangible de la estabilidad que había forjado para mí misma. Pero para Carol y Leo, yo era solo una oficinista de nivel medio. Clara tiene un buen trabajo de oficina, informaba Carol a otros parientes, su tono implicando una existencia estable, pero poco destacable. Nunca los corregí. Mi éxito era mío, un mundo privado y fortificado que no podían tocar, criticar o disminuir porque ni siquiera sabían que existía. Dejarles creer que vivía una vida modesta, gestionando cuidadosamente mi deuda de préstamos estudiantiles, fue un acto estratégico de autodefensa. Mi vida real, la llena de respeto profesional, una relación amorosa y seguridad financiera, era un santuario. Era mi verdadera herencia, la que había construido para mí misma, lejos de la sombra de su juicio y de la narrativa sofocante que habían intentado escribir para mí. Durante 5 años, el límite de bajo contacto que había establecido se sintió como una defensa suficiente, una pacífica zona desmilitarizada. Enviaba tarjetas de cumpleaños, hacía llamadas telefónicas educadas de 5 minutos en días festivos y consideraba cumplido mi deber familiar. Pero la ilusión de que esta frágil paz era algo más que un alto el fuego temporal se hizo añicos hace un año en la boda de mi primo. El evento fue una prueba obligatoria, una actuación de 4 horas de unidad familiar que se sentía tan auténtica como las flores de seda en las mesas. Mark y yo habíamos planeado nuestra estrategia de salida con precisión militar, pero subestimamos las maniobras sociales de la tía Carol, especialmente después de 2 copas y media de champán. Arrinconó a Mark cerca de la barra mientras yo estaba atrapada en una conversación con otro pariente. Vi el encuentro desde el otro lado de la habitación, notando la forma en que colocó una mano familiar y posesiva en su brazo, su expresión una máscara de sinceridad conspiradora. Más tarde, en el coche, Mark me relató la conversación, su voz tensa con una ira fría que rara vez le oía. Ella había comenzado con elogios efusivos, diciéndole lo maravilloso que era, lo sólido, lo confiable. Luego, se había inclinado, su voz bajando a un susurro confidencial. Solo tengo que decir, y lo digo desde el fondo de mi corazón, Mark, había murmurado, eres un santo absoluto. Mark había esperado, sabiendo que el golpe estaba por llegar. Un santo, repitió, por casarte con Clara, por darle una verdadera familia. Se necesita un tipo especial de hombre para hacerse cargo de alguien con... Bueno, ya sabes, sin un historial familiar real propio, para proporcionarle esa base. Me dijo que simplemente la miró fijamente por un momento, su sonrisa desaparecida. Yo soy el afortunado, Carol, había dicho, su voz plana. Luego dio un paso atrás, rompiendo el contacto, y dijo, disculpa, necesito encontrar a mi esposa. Me encontró, y nos fuimos sin despedirnos de nadie. Al oír las palabras, no sentí una nueva punzada de dolor. Sentí una confirmación profunda y fatigada. Después de todos estos años, después de mi carrera, mi matrimonio, mi vida independiente, yo seguía siendo, a sus ojos, una criatura sin raíces, definida solo por lo que me faltaba. Ella no había visto nuestro matrimonio como una asociación, sino como un acto de caridad benévola por parte de él. Esa noche,
Comprendí con una claridad escalofriante que la visión del mundo de mi tía era inmutable. El tiempo no la ablandaría. Mis logros nunca serían suficientes para otorgarme un estatus igualitario. La distancia que había creado no era una solución temporal, era la única defensa permanente contra un veneno para el que no había cura. Me quedé en esa cocina durante un minuto entero después de que Carol y la otra prima se hubieran ido, con el zumbido del refrigerador como único sonido. Las palabras, los niños adoptados en realidad no heredan, resonaron en el repentino silencio, no como una herida caliente y fresca, sino como un diagnóstico frío y clínico que finalmente explicaba los síntomas de toda una vida. El dolor por mi abuela era un dolor sordo en mi pecho, pero ahora estaba eclipsado por una claridad escalofriante. Los años que había pasado tratando de ser lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitosa como para ganarme un lugar de pleno derecho en esta familia, se sentían como un colosal desperdicio de energía emocional. Había estado intentando ganar un juego que estaba amañado desde el principio, un juego en el que la regla principal estaba escrita en un ADN que yo no poseía. Salí de la cocina, atravesé la sala llena de parientes que murmuraban y encontré a Carol junto a la chimenea. Esperé pacientemente hasta que el vecino con el que hablaba se alejó, y entonces di un paso adelante. Mi voz, cuando hablé, fue más baja de lo que esperaba, desprovista del temblor que había temido. Tía Carol, estuve en la cocina hace un momento. Oí lo que dijiste. No había acusación en mi tono, solo una declaración de hechos. Su rostro, que había estado dispuesto en una máscara de perfecta pena, vaciló. Por una fracción de segundo vi un destello de pánico, pero fue instantáneamente reemplazado por una defensa endurecida. Estaba teniendo una conversación privada, Clara. Dijiste que los niños adoptados en realidad no heredan. Continué, mi mirada firme. Dijiste que era lo mejor, para mantenerlo en la línea de sangre. Solo necesito saber si crees eso. Le estaba dando una salida. Podría haber mentido, retractado, afirmado que había oído mal. No lo hizo. Me miró, sus ojos tan fríos como las piedras de la chimenea detrás de ella, y redobló la apuesta. No es una cuestión de creencias, querida, dijo, su voz teñida de una lástima condescendiente que era infinitamente más insultante que la ira. Es simplemente la forma natural de las cosas. La sangre es la sangre. Tus padres te querían mucho, pero esto es diferente. Se trata de un legado. No puedes esperar ser parte de algo en lo que nunca naciste. Lo dijo con tanta calma, con una convicción tan inquebrantable, que fue más devastador que cualquier insulto a gritos podría haber sido. En ese momento, la última y parpadeante brasa de esperanza que había albergado por su aceptación finalmente se extinguió. No discutí, no lloré, solo asentí lentamente, una comprensión profunda y final, asentándose en mis huesos. De acuerdo, dije, la palabra sintiéndose pequeña, pero increíblemente pesada. Ahora lo sé. Ese fue el momento en que el cordón se cortó. No fue un chasquido dramático, sino un corte silencioso y deliberado. Dejé de desear su aprobación. Dejé de necesitar que me viera como familia. Finalmente acepté que para ella nunca lo sería, y el único camino a seguir era dejar de intentarlo. El tranquilo "de acuerdo" que había pronunciado frente a esa chimenea fue la declaración de independencia más profunda que jamás había hecho. En los 5 años que siguieron, abracé por completo la liberación que vino con ello. Mi decisión de bajo contacto no fue un castigo dirigido a Carol, fue un regalo para mí misma.
Las vastas reservas de energía emocional que una vez gasté descifrando sus cumplidos ambiguos, preparándome para las reuniones festivas e intentando ganarme mi lugar en la mesa, ahora estaban libres, y las volqué todas en la única área de mi vida donde las reglas eran claras y mi valor era cuantificable: mi trabajo. Los resultados fueron transformadores. Dejé de ser una buena empleada y me convertí en una formidable. Lideré un equipo que desarrolló una nueva plataforma de comercio algorítmico, un proyecto de $20 millones que se convirtió en el nuevo producto insignia de nuestra división. Ese éxito me llevó a un ascenso a vicepresidenta senior. Recuerdo el día que mi director lo anunció. El respeto genuino en sus ojos y el aplauso de mis colegas se sintieron más validantes que cualquier aprobación a regañadientes de una familia que me veía como un caso de caridad. Mark y yo tomamos el capital de nuestro éxito y lo invertimos en nosotros mismos. Compramos una hermosa casa con fachada de piedra en una calle tranquila y arbolada, el tipo de hogar permanente y arraigado que siempre había anhelado. Plantamos un jardín, construimos una vida. La paz que se apoderó de mí fue profunda. Me di cuenta de que la validación que tan desesperadamente había buscado de mis parientes era un fantasma, un eco hueco en comparación con la prueba sólida y tangible de mi propia competencia y el orgullo silencioso en los ojos de Mark. El contraste entre mi realidad y su percepción de ella era un secreto que atesoraba. En las raras y breves llamadas telefónicas que todavía tenía con Carol, ella preguntaba por mi pequeño trabajo en un tono que uno podría usar para un niño ligeramente decepcionante, pero bien intencionado. No tenían ni idea. Me imaginaban en un pequeño apartamento, pagando diligentemente los préstamos estudiantiles, una vida de lucha modesta y respetable. No podían concebir mi realidad porque destrozaría la narrativa que habían construido a mi alrededor. Mi éxito era un país al que no tenían pasaporte para entrar, un idioma que no podían hablar. Y en la tranquila satisfacción de ese mundo oculto, finalmente entendí que nunca había necesitado su herencia. Había creado la mía propia. La llamada llegó un martes por la tarde, una interrupción inoportuna en medio de un complejo análisis de datos. Mi oficina estaba en silencio, un santuario de cristal y acero a 22 pisos sobre la ciudad. El zumbido de mi ordenador, un contrapunto plácido a las ordenadas columnas de números en mi pantalla. Cuando mi teléfono vibró, miré la pantalla y sentí una familiar y cansada molestia. Tía Carol. Casi lo dejé pasar al buzón de voz, pero algún impulso no identificado me hizo deslizar para contestar, poniendo la llamada en altavoz. Hola, Carol, dije, mi tono plano, profesional, mis ojos aún en la hoja de cálculo. La voz que respondió era irreconocible. Era delgada, quebradiza y despojada de la condescendencia petulante y paternalista que había sido su característica definitoria durante 30 años. Era la voz de un animal acorralado. ¿Clara? Oh, gracias a Dios. No hubo formalidades, ni preámbulos, solo un torrente de palabras aterradas que se atropellaban en una avalancha de puro terror. Era Leo. Por supuesto, era Leo. Se había involucrado en alguna oportunidad de inversión, un negocio imperdible con rendimientos garantizados que tenía todas las características de una estafa clásica. Había invertido todo su dinero en ello y, aparentemente, había pedido prestado mucho de fuentes que no usaban contratos legalmente vinculantes. La inversión, predeciblemente, se había desvanecido. Y ahora, las personas a las que debía dinero no eran del tipo que envía amables cartas de recordatorio. No son banqueros, Clara. Sollozó, las palabras quebrándose. Le dieron un plazo. Dijeron que saben dónde vive.
El pánico crudo y sin diluir en su voz era un sonido extraño, y escuché con una extraña sensación de desapego mi bolígrafo flotando sobre un bloc de notas. La mujer que había pasado toda mi vida definiéndome por lo que me faltaba, la arquitecta de mi otredad, estaba ahora al otro lado de la línea, con su mundo desmoronándose por completo. Estaba pidiendo ayuda. No, estaba suplicando. Y por primera vez en mi vida, el poder en nuestra dinámica había cambiado violenta e irrevocablemente. ¿Cuánto necesita, Carol? Pregunté, mi voz cortando limpiamente sus sollozos frenéticos. La pregunta estaba desprovista de simpatía. Una simple solicitud de datos. La hoja de cálculo frente a mí me había condicionado para esto, encontrar la variable central. Hubo un sonido húmedo y entrecortado al otro lado de la línea, el sonido de alguien tratando de someter la histeria a una forma manejable. Es una cantidad muy específica, tartamudeó, como si la precisión de la cifra de alguna manera la hiciera más legítima. Tienen una lista de todos sus pagos. Necesita $14,800. Exactamente. El número quedó suspendido en el aire entre nosotros, un austero monumento de 4 dígitos a la estupidez de Leo. $14,800. Para ella, era una suma imposible, que destruía vidas. Para mí, sentada en mi oficina con paredes de cristal, era un problema con un punto decimal, una cifra menor que el bono trimestral que había recibido el mes pasado. El silencio se alargó, y en ese vacío, la desesperación de Carol comenzó a cuajarse de nuevo en su forma familiar. El derecho. La súplica aterrorizada se evaporó, reemplazada por un tono de sombrío deber familiar. Clara, esto es lo que hace la familia, dijo, su voz adquiriendo un filo acerado. La ironía de que usara esa palabra era tan profunda que era casi sobrecogedora. Leo es tu único primo, es tu sangre, es una obligación familiar. Luego vino el giro final y predecible del cuchillo, la clásica maniobra de Carol de convertir mis elecciones de vida en un recurso para su conveniencia. Y tú y Mark, estáis en una buena posición. No tenéis hijos, todos esos gastos adicionales. Tenéis ingresos disponibles. No es como si tuvierais fondos para la universidad y cosas de las que preocuparos. No había ni una pizca de ironía en su voz. Estaba completamente ajena al hecho de que estaba exigiendo un rescate financiero basado en la obligación familiar a la misma persona a la que, 5 años antes, había excluido explícita y permanentemente del legado financiero de la familia. Estaba reclamando una deuda de una cuenta que ella misma había cerrado. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, una nube tóxica de ironía y derecho. Mi impulso inmediato y visceral fue decir no, un no seco, limpio y satisfactorio. Pero la analista en mí, la parte de mi cerebro que había sido entrenada para evaluar riesgos y recompensas, tomó el control. Una reacción emocional e instintiva era lo que ella esperaba, lo que siempre había provocado en mí. Una respuesta profesional y calculada era un lenguaje que ella no entendería y, por lo tanto, una posición de poder. Tomé mi bolígrafo y anoté el número en mi bloc de notas. $14,800. Después de un silencio que se alargó lo suficiente como para ser incómodo, hablé, mi voz tan tranquila y medida como si estuviera discutiendo un informe de ganancias trimestrales. Entiendo la situación, Carol, dije, la insipidez corporativa de la frase en marcado contraste con su pánico crudo. Es una cantidad significativa. Necesitaré discutirlo con Mark, por supuesto. Tomamos todas nuestras decisiones financieras juntos. No dije que sí, no dije que no. Coloqué la decisión detrás de un muro de proceso marital y prudencia financiera.
convirtiendo su desesperada crisis familiar en un punto de la agenda logística. El efecto fue inmediato. ¿Discutirlo con Mark? Balbuceó, su voz subiendo de tono con incredulidad e indignación. Clara, esto es una emergencia familiar. No hay tiempo para una reunión de comité. Leo podría resultar herido. Ella había esperado lágrimas, o recriminaciones, o una promesa inmediata y emocional de ayudar. Lo que obtuvo fue el equivalente verbal de un formulario de negocios. Te llamaré cuando Mark y yo hayamos tenido la oportunidad de hablar, dije, mi tono transmitiendo una finalidad que no admitía discusión. Colgué el teléfono antes de que pudiera balbucear otra palabra. Esa noche, se lo expuse todo a Mark mientras estábamos sentados en nuestra tranquila sala de estar. Le conté toda la historia, la llamada frenética, la cantidad específica, la asombrosa invocación de la obligación familiar. Escuchó sin interrupción, su expresión endureciéndose a medida que hablaba. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. Bueno, dijo finalmente, su voz baja y firme. Tiene un descaro asombroso. Eso se lo concedo. Extendió la mano sobre la mesa de café y tomó la mía. Esto es lo que pienso, dijo, sus ojos encontrándose con los míos. Es tu dinero, es tu familia, y es tu dolor. Decidas lo que decidas, te apoyaré al 100%. Si quieres extender el cheque y terminar con esto, bien. Si quieres mandarla al diablo, con gusto marcaré el teléfono por ti. Solo, recuérdalo todo. Recuerda el testamento. Recuerda lo que me dijo en la boda. Recuerda cada una de las navidades. No tomes una decisión basada en la mujer que es durante los 10 minutos que está aterrorizada. Tómala basada en la mujer que ha sido durante los últimos 30 años. Pasaron 2 días de silencio, y me permití esperar que Carol hubiera encontrado otra solución, que mi calculado desapego la hubiera hecho buscar en otra dirección. Esa esperanza fue un lujo tonto. Teníamos reservas en un lugar llamado The Embers, un restaurante conocido por su iluminación tenue y sus rincones tranquilos, un lugar que guardábamos para ocasiones especiales. Era nuestro 8º aniversario de bodas, y mientras estábamos de pie en el cálido vestíbulo con paneles de caoba esperando a la anfitriona, sentí una rara sensación de paz total, a un mundo de distancia de la desesperación frenética y rapaz de Carol. Y entonces, la paz se hizo añicos. La pesada puerta de cristal se abrió con una fuerza que hizo que las campanas de arriba tintinearan con alarma. Y allí estaba ella. Carol parecía como si la hubieran arrastrado a través de una tormenta. Su cabello desaliñado, su abrigo desabrochado, sus ojos abiertos con una furia maníaca. Nos localizó al instante y descendió como un ave de presa, su voz, aguda y penetrante, cortando el sofisticado murmullo del vestíbulo. «Ahí estáis», chilló, y todas las cabezas en la sala se giraron. «Celebrando, mientras mi hijo, vuestro primo, vuestra sangre, está en peligro». Señaló con un dedo tembloroso hacia mí, su rostro contorsionado por una ira justiciera. «Te llamé pidiendo ayuda, y no haces nada. Te sientas aquí, en este restaurante elegante, acaparando tu dinero, dejándolo sufrir. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, la ingratitud. Siempre fuiste fría, siempre egoísta, pero nunca pensé que serías tan cruel». La humillación que pretendía infligir era una fuerza palpable en la sala, una ola de vergüenza ajena que hizo sonrojar a la anfitriona y que los otros clientes miraran con abierta curiosidad. Pero sucedió algo extraño. El calor de la vergüenza que esperaba nunca llegó. En su lugar, una profunda y gélida calma se apoderó de mí. A medida que su rabieta pública,
despojaba la última capa de decoro familiar, también despojaba el último vestigio de mi obligación. Ya no era mi tía, era una carga. No era una familia en crisis, era una actora hostil intentando una extorsión pública. Esto no era un ataque personal, era una táctica de negociación fallida. La mano de Mark se posó en la parte baja de mi espalda, un mensaje silencioso y sólido de apoyo. Miré más allá de mi tía histérica hacia la anfitriona mortificada. Y en ese momento supe con absoluta certeza que esto había terminado. Carol pensó que esta exhibición pública era su carta de triunfo. No tenía idea de que acababa de entregarme toda la baraja. A la mañana siguiente, no estaba en mi propia oficina, sino en una 30 pisos más arriba, con una vista panorámica de la ciudad, que hacía que las bulliciosas calles de abajo parecieran una intrincada y silenciosa placa de circuito. La oficina del señor Harrison era un estudio de calma calculada, una única y perfecta orquídea sobre un vasto escritorio de caoba, revistas de derecho encuadernadas en cuero oscuro y un aire de competencia tranquila y costosa. Me senté en una silla de cuero flexible, una taza de café intacta en la mesa a mi lado, y observé cómo se preparaba para hacer la llamada. No era un bulldog ni un tiburón, era algo mucho más intimidante, un hombre de proceso impecable e inquebrantable. Presionó un botón en su teléfono de consola, y el altavoz llenó la habitación con un tono de marcado claro y nítido. Cuando Carol respondió, su voz era un borde irregular de impaciencia y miedo. ¿Hola? ¿Es Clara? El señor Harrison se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio pulido. Su voz era plácida, neutra y completamente desprovista de emoción. Buenos días. Mi nombre es David Harrison, del bufete Harrison, Shaw y Albright. ¿Hablo con la señora Carol Vance? Hubo una pausa confusa. ¿Sí? ¿Quién es? Estoy esperando una llamada de mi sobrina. El tono de Harrison no cambió. Señora Vance, llamo en nombre de mi clienta, Clara. Me ha contratado para gestionar toda comunicación futura con respecto al asunto financiero que usted discutió con ella. A partir de este momento, dirigirá toda la correspondencia y las consultas exclusivamente a través de mi oficina. El silencio al otro lado fue profundo. Podía imaginarla perfectamente, de pie en su cocina desordenada, el teléfono agarrado en su mano, su rostro contorsionándose de la confusión a la indignación. ¿Un abogado? Graznó finalmente, la palabra una acusación. ¿Consiguió un abogado? ¿Qué es esto? Es un asunto familiar. Clara, ¿estás ahí? ¿Puedes oírme? Ponla al teléfono ahora mismo. Esto es ridículo. Me encogí involuntariamente, una respuesta pavloviana a ese tono familiar y autoritario. Pero el señor Harrison no lo hizo. Esperó a que terminara, su expresión inalterada. Mi clienta no hablará directamente con usted, señora Vance, afirmó, como si comentara el tiempo. Su posición es que sus acciones en el restaurante The Embers ayer por la noche trasladaron este asunto fuera del ámbito de una discusión familiar personal. Ahora es una investigación financiera formal. ¿Investigación? Chilló. Mi hijo está en problemas. Esto no es una investigación. Necesito hablar con Clara. Durante años, ese tono, una mezcla de indignación justiciera y súplica herida, había sido un arma utilizada contra mí, diseñada para provocar culpa y forzar el cumplimiento. Pero al oírlo ahora, filtrado a través del altavoz estéril del teléfono de un abogado, se volvió impotente. Era solo ruido. El señor Harrison, mi cortafuegos de proceso y profesionalismo, simplemente lo absorbió. Sus sentimientos personales sobre el asunto han sido anotados, dijo. La frase, una obra maestra de desestimación legal,
pero no son relevantes para el procedimiento. Si desea buscar una resolución financiera con mi clienta, lo hará a través de mí. ¿Queda entendido? El sonido al otro lado fue un jadeo ahogado y entrecortado. El juego había cambiado, las reglas eran nuevas, y acababan de informarle, de la manera más desapasionada imaginable, que ya no tenía un asiento en la mesa. Después de unos segundos de lo que sonó como una respiración forzada y asmática al otro lado de la línea, Carol logró un ahogado "Sí, entiendo". Fue el sonido de un general rindiéndose incondicionalmente. El señor Harrison asintió levemente, casi imperceptiblemente, como si marcara una casilla en una lista de verificación interna. La primera fase, establecer el control, estaba completa. Ahora venía la segunda, dictar los términos del compromiso. Muy bien, continuó, su tono permaneciendo tan plano e inexpresivo como una grabación de la hora. Ahora, con respecto al asunto de los $14,800, mi clienta está preparada para poner estos fondos a su disposición. Sin embargo, permítame ser perfectamente claro, para que no haya lugar a malentendidos. Hizo una pausa, un silencio deliberado y táctico que extrajo todo el aire de la habitación. Esto no será un regalo. La palabra regalo quedó suspendida en el aire, un fantasma de la generosidad familiar que Carol había esperado. Esto será un préstamo formal y legalmente vinculante, emitido desde un fideicomiso controlado por mi clienta a su hijo, el señor Leo Vance. Se le exigirá que confirme como avalista. ¿Un... un préstamo? Tartamudeó Carol, la palabra sonando extraña y ofensiva en su boca. Pero esto es para la familia. El señor Harrison ignoró la súplica emocional como si fuera una tos en una sala de conciertos. El préstamo acumulará intereses a la tasa preferencial más 2%, compuesto mensualmente a partir de la fecha de desembolso. Continuó, su voz un metrónomo implacable de consecuencias. Se redactará un pagaré que usted y su hijo deberán firmar en presencia de un notario. El reembolso comenzará el primero del mes siguiente a la transferencia de fondos. El calendario de amortización se calculará sobre un plazo de 36 meses, con pagos mensuales fijos. Ese calendario no es negociable. Observé, hipnotizada. Estaba traduciendo 30 años de crueldad casual y desdén al lenguaje frío, limpio e implacable de las finanzas. Estaba construyendo una jaula para ella, y los barrotes estaban hechos de cláusulas y consecuencias. Además, añadió, su voz bajando ligeramente, volviéndose aún más firme, el acuerdo de préstamo contendrá una cláusula de incumplimiento estándar. La falta de pago dentro del período de gracia de 5 días constituirá un incumplimiento del saldo total restante. En tal caso, mi clienta tendrá derecho legal a buscar todos los recursos disponibles para recuperar los fondos, incluyendo, entre otros, el embargo de salario y los gravámenes sobre la propiedad, sin previo aviso. No puede hablar en serio, susurró, su voz un cascarón hueco de su antiguo alarde. El señor Harrison se reclinó en su silla. Nunca soy otra cosa que serio cuando se trata de las finanzas de mi clienta, señora Vance. Estos son los términos, no son negociables. Hizo otra pausa, dejando que el peso de todo la aplastara. Y hay una condición más. Contuve la respiración, mi propio corazón martilleando contra mis costillas. Había discutido esta parte con el señor Harrison en detalle, pero escucharlo desplegado con tal precisión quirúrgica era otra cosa. Esto no era por el dinero. El dinero era simplemente la palanca, la llave que abría la puerta a esta habitación. Esto, lo que venía a continuación, era el verdadero precio de la transacción. La segunda condición, señora Vance, continuó Harrison, su voz bajando una fracción,
adquiriendo un peso que hacía que los términos financieros anteriores parecieran triviales. No es financiera, pero es un requisito previo. Material para la ejecución del acuerdo de préstamo. No se desembolsarán fondos hasta que se cumpla a completa satisfacción de mi clienta. Un sonido ahogado y sibilante salió del altavoz. Era el sonido de una persona preparándose para un golpe. Antes de redactar cualquier documento de préstamo, declaró Harrison, usted compondrá una disculpa formal y por escrito, dirigida directamente a mi clienta, Clara. Hizo una pausa. En esta carta, usted reconocerá y se retractará específicamente del patrón de declaraciones despectivas e hirientes que ha hecho con respecto a su condición de adoptada a lo largo de su vida. Recogió un papel de su escritorio. Mis notas. La carta debe hacer referencia explícita a ciertas frases clave. Declarará que se equivocó al referirse a sus padres como sus salvadores. Declarará que se equivocó cuando insinuó a su esposo que ella no tenía un historial familiar real. Y, lo más importante, la carta debe contener una retractación directa e inequívoca de la declaración que hizo después de la lectura del testamento de su madre. Su voz era como el bisturí de un cirujano, precisa y fría. La carta incluirá esta frase exacta. Me equivoqué cuando dije que los niños adoptados en realidad no heredan, y me retracto de esa declaración por completo. Al otro lado de la línea, hubo una inhalación aguda y entrecortada, un sonido de puro y absoluto horror. No puede, susurró. Oh, pero esa no es la totalidad de la condición, continuó Harrison, implacablemente. Esta carta no debe enviarse en privado. La enviará por correo electrónico. Mi clienta está compilando una lista de destinatarios que se le proporcionará. La lista incluirá a su primo Michael, su cuñada Jennifer, su sobrino Stephen y varios otros miembros de la familia que estuvieron presentes en las diversas ocasiones en que se hicieron estos comentarios a lo largo de los años. Cerré los ojos. Esto no era sobre el perdón. El perdón era un barco que había zarpado hacía mucho tiempo. Se trataba de una corrección del registro público, un ajuste de cuentas forzado. Durante toda mi vida, sus palabras me habían definido frente a los demás. Ahora, sus palabras redefinirían esa narrativa. El silencio de Carol fue absoluto, un vacío de humillación aplastante. Una copia del correo electrónico enviado se remitirá a mi oficina, concluyó Harrison. Una vez que hayamos confirmado su recepción por las partes enumeradas, procederemos con los documentos del préstamo. Esta condición, como las demás, señora Vance, es totalmente no negociable. Los 2 días que siguieron a la llamada del señor Harrison fueron un estudio sobre el poder del silencio. Carol no volvió a llamar para discutir, suplicar o negociar. La pelota estaba en su tejado, y el silencio de mi parte fue absoluto. Al tercer día, un sobre de manila grueso, entregado por mensajero, llegó a su casa. Contenía la documentación preliminar. El velaba el borrador del que pagaré, la garantía personal que tendría que firmar y un conjunto estándar de documentos de procedimiento. Enterrado en esa pila, según la práctica legal estándar para un préstamo emitido desde un fideicomiso, había un documento titulado Declaración de Verificación de Activos. Era una sola página, seca y desapasionada, diseñada para afirmar legalmente que la entidad prestamista, mi fideicomiso personal, tenía los fondos necesarios para cubrir el préstamo. No era una contabilidad completa de mi patrimonio neto, había explicado el señor Harrison, sino una instantánea, una declaración notariada de liquidez suficiente para probar la legitimidad de la transacción. El documento enumeraba mi nombre legal completo y debajo, mi título profesional.
vicepresidenta senior. Enumeraba el nombre del fideicomiso, el Fideicomiso de Independencia CB, y declaraba que los activos líquidos del fideicomiso eran superiores a las 7 cifras. Era una declaración legal estéril, pero para Carol debió ser una bomba. Podía imaginarla sentada en la desordenada mesa de su cocina, el frío peso del papel legal en sus manos, sus ojos recorriendo la página. Podía imaginar la confusión inicial, la búsqueda de mi nombre, y luego el golpe en el estómago al ver mi título, una posición de autoridad y éxito que ella no podría haber imaginado. Luego, sus ojos habrían encontrado el número, la frase tranquila y devastadora, superior a las 7 cifras. En ese único momento, todo el fundamento de su visión del mundo, la jerarquía cuidadosamente construida de nuestra familia, se habría hecho añicos. Los $14,800, que representaban un desastre catastrófico y que alteraba la vida para ella y Leo, eran, para mí, un error de redondeo. Era menos que una pieza de equipo de oficina, menos que los impuestos sobre la propiedad de la casa que ella no sabía que yo poseía. Todo su poder, toda su influencia, se había construido sobre la falsa suposición de mi necesidad, de mi estatus inferior. La niña adoptada afortunada, la que tuvo que abrirse su propio camino, los había eclipsado silenciosa y completamente. La dinámica de poder no solo se había invertido, había sido aniquilada. No estaba suplicando una limosna a un pariente al que despreciaba, era una suplicante ante una entidad de poder inmenso e independiente. La persona que había devaluado y desestimado durante 30 años ahora sostenía el futuro de su hijo en la palma de su mano, y ella finalmente era, de manera aplastante, consciente de cuán pequeño e insignificante se había vuelto su propio mundo en comparación. El correo electrónico llegó no a mi cuenta personal, sino a una nueva que el señor Harrison me había indicado crear, una dirección que era una cadena estéril y anónima de letras y números. Aterrizó en mi bandeja de entrada un viernes por la tarde, una bomba digital con el asunto engañosamente simple. Carol Vance. Mi mano tembló ligeramente mientras hacía doble clic para abrirlo. La oficina del señor Harrison estaba en copia, al igual que las otras 14 direcciones de correo electrónico de la lista que había compilado minuciosamente. Una audiencia curada de tías, tíos y primos que, a lo largo de los años, habían sido testigos silenciosos de mi humillación pública. El cuerpo del correo electrónico era brutalmente conciso, desprovisto de cualquier calidez o sentimiento genuino. Era el equivalente escrito de un video de rehenes, cada palabra claramente elegida bajo coacción, tecleada con los dientes apretados. Para Clara, te escribo esto como una disculpa formal. Deseo reconocer y retractarme de un patrón de declaraciones hirientes que te he hecho a lo largo de tu vida con respecto a tu adopción. Estuvo mal de mi parte haberme referido a tus padres como tus salvadores. Estuvo mal de mi parte insinuar a tu esposo que no tenías un historial familiar real. Más importante aún, me equivoqué cuando dije que los niños adoptados en realidad no heredan, y me retracto de esa declaración por completo. Sinceramente, Carol Vance. Eso era todo. No había adornos, ni súplicas emocionales de comprensión, ni intentos desesperados de suavizar el golpe o explicar su comportamiento pasado. Era un documento de pura y absoluta capitulación, tan frío y clínico como los términos legales que habían forzado su creación. Al leerlo, no sentí una oleada de triunfo, ni el cálido y satisfactorio sentimiento de vindicación, y ciertamente ninguna conmoción de perdón. La victoria no fue emocional,
fue transaccional. Fue la satisfacción limpia y silenciosa de una deuda largamente pendiente que finalmente se pagaba, de un error de cálculo en un libro de contabilidad que finalmente se corregía. El perdón era una moneda con la que ya no trataba. Ella no había escrito esta carta porque lamentara las décadas de dolor que había infligido. La había escrito porque estaba entre la espada y la pared, porque el hijo que había ensalzado como un parangón de la línea de sangre había fracasado tan espectacularmente que no tenía otra opción. Las palabras en la pantalla no eran un puente hacia la reconciliación, eran el cumplimiento de una obligación contractual. Pero eran ciertas, y ahora eran un asunto de registro público dentro de la familia. Imaginé a mi primo Michael en California, a mi tía Jennifer en Florida, a mi tío Steven a solo unos pueblos de distancia, todos abriendo este mismo correo electrónico aproximadamente al mismo tiempo. Imaginé su sorpresa, el aluvión de llamadas telefónicas y mensajes de texto confusos que inevitablemente seguirían, el cambio sísmico y silencioso en las placas tectónicas de la narrativa de nuestra familia. Carol había construido su identidad en torno a su posición como matriarca, la árbitra de quién pertenecía y quién no. Este correo electrónico, enviado desde su propia cuenta en su propio nombre, fue un desmantelamiento público de esa identidad. Cerré el correo electrónico y reenvié una copia al señor Harrison con un mensaje de una sola palabra: aprobado. No se trataba de sanar una relación rota. Se trataba de cerrar un libro de contabilidad que había estado desequilibrado durante 30 años. Las palabras que había usado para herirme finalmente se habían vuelto contra ella, no como un arma de venganza, sino como una herramienta para dejar las cosas claras de manera formal e irrevocable. El día después de que aprobé el correo electrónico, Carol y Leo firmaron los documentos del préstamo en la oficina de un notario público al otro lado de la ciudad. El señor Harrison recibió las copias escaneadas y, desde mi portátil, en la tranquilidad de mi oficina en casa, inicié la transferencia bancaria. El acto en sí fue anticlimático, unos pocos clics en un portal bancario seguro. $14,800 partieron del Fideicomiso de Independencia CB y entraron en la cuenta bancaria de Leo. El silencio que siguió por parte de la familia fue ensordecedor. No hubo agradecimientos ni llamadas de seguimiento, solo un vasto y atónito silencio. El correo electrónico de disculpa había detonado en sus bandejas de entrada, y la noticia posterior del acuerdo de préstamo formal había enviado ondas de incredulidad a través de los corrillos familiares. No solo me había negado a desempeñar mi papel asignado, había reescrito toda la obra y degradado a los actores principales a miembros del público que pagan. La dinámica de poder no solo se había desplazado, se había redibujado permanentemente a lo largo de las líneas frías y limpias de un contrato legal. Ese primer mes, y cada mes desde entonces, se envía una notificación automática desde el software de gestión del fideicomiso, tanto a Carol como a Leo. Indica la fecha, el importe del pago recibido y el saldo principal restante. Esa es la totalidad de mi comunicación con ellos ahora. Nuestra relación, que antes era un enredo desordenado de resentimientos no expresados y cortesías forzadas, se ha simplificado en un estado de cuenta financiero mensual. Ya no son mi tía y mi primo, son mis deudores. Este nuevo orden ha traído consigo una asombrosa sensación de paz. El temor obligatorio que solía invadirme antes de las fiestas ha desaparecido. Cuando llegó la invitación para la cena anual de Acción de Gracias, a través de un texto grupal, respondí con un educado: Mark y yo no podremos ir este año. Espero que todos lo paséis muy bien
Y no sentí absolutamente nada, ni culpa, ni ansiedad, ni miedo a represalias. Mi asistencia ya no era un requisito de mi posición. Los otros miembros de la familia, los que habían sido observadores silenciosos durante tanto tiempo, ahora me tratan con una nueva y casi cómica deferencia. Mi primo Steven, que antes apenas reconocía mi presencia, me llamó hace 2 meses para pedir mi opinión profesional sobre un consejo de bolsa que había oído. Me habló con un respeto cauto y temeroso, como si yo fuera un mercado volátil que temía asustar. Ya no ven a la niña adoptada y tranquila que debería estar agradecida por un asiento en la mesa. Ven a una mujer de medios desconocidos, pero claramente significativos, una que emplea abogados y hace cumplir contratos contra su propia sangre. No me entienden, pero entienden el poder que ejerzo, y por primera vez en mi vida, esa comprensión me ha concedido la distancia que siempre anhelé. Han pasado 8 meses. El correo electrónico llega el primero de cada mes, sin falta. No es de Carol ni de Leo. Es una notificación automática del software de gestión del fideicomiso. Se ha recibido el pago de $448,52. Saldo principal restante. Cantidad. Es la forma de comunicación más fría, estéril y pacífica que he tenido jamás con ese lado de la familia. La estática sofocante de su juicio, que zumbaba en el fondo de mi vida durante 30 años, ha sido reemplazada por un espacio tranquilo y sereno. El silencio de ellos es un regalo, un alivio tan profundo que se siente como una presencia física en mi hogar. Al principio, repasaba los acontecimientos en mi mente, diseccionándolos, tratando de identificar el momento exacto de la victoria. ¿Fue la expresión de sorpresa en el rostro de Carol en el restaurante? ¿La fría precisión en la voz del señor Harrison? ¿Las palabras forzadas y humilladas de la carta de disculpa? Ahora veo que estaba buscando en el lugar equivocado. La victoria definitiva no fue demostrarles mi valía. Nunca se trató de forzar a Carol a verme finalmente, a aceptarme, a amarme como familia. Ese era el juego al que me habían condicionado a jugar, un juego diseñado para que yo perdiera. La verdadera victoria fue usar el valor que ya había construido para mí misma, mi carrera, mi independencia financiera, mi matrimonio estable y amoroso, como una herramienta para exigir el respeto que siempre se me negó. Mi éxito no fue un arma de venganza, fue un escudo y un conjunto de términos. La carta de disculpa no fue un bálsamo para viejas heridas, fue una cláusula no negociable en un contrato de negocios. Los $14,800 nunca fueron solo dinero, fueron la palanca que necesité para hacer cumplir toda una vida de límites ignorados. No necesité que me dieran una herencia. Usé la mía para reescribir las reglas de nuestro compromiso. La paz que tengo ahora no es la paz de una familia reconciliada. Es la paz tranquila, profunda e inquebrantable de una mujer que ya no espera una invitación a una mesa donde nunca fue querida. Encontré mi valor no en su reconocimiento a regañadientes, sino en mi propia libertad de no volver a necesitarlo jamás.